Buenos días. En este video vamos a utilizar la ley de Ampère para determinar el campo magnético creado por un alambre volumétrico que transporta una corriente constante y además cuya densidad de corriente también es constante. Estamos interesados en determinar el campo magnético en todo el espacio, dentro y fuera del alambre. Nuestros sistemas de referencia muestran la disposición del cable. Escribimos la ley de Ampère y decidimos calcular el campo magnético primero fuera del cable. Para esto, escogemos como contorno amperiano una circunferencia de radio R pequeña que es siempre mayor al radio del alambre. Esto hace que siempre el alambre esté encerrado por nuestro contorno. Dibujamos varios elementos infinitamente pequeños de línea, elementos dl, en diferentes lugares de la circunferencia. Posteriormente dibujamos en esos mismos lugares la dirección del campo magnético o el vector de campo magnético. Esto me permite de forma visual explorar la disposición que existe entre los vectores de campo magnético y los elementos infinitamente pequeños de línea. Nos podemos dar cuenta que estos vectores son paralelos, por lo tanto, la multiplicación escalar de los dos queda simplemente como la multiplicación de los módulos. Adicionalmente, nos damos cuenta que cada elemento del contorno amperiano está exactamente a la misma distancia de todos los elementos infinitamente pequeños de corriente que crean el campo magnético. Debido a que el campo magnético depende de la magnitud de la corriente y además de la distancia, y estos dos elementos son exactamente iguales para todos los elementos dl, podemos llegar a la conclusión de que el campo magnético es constante en todo el contorno amperiano. Por lo tanto, lo sacamos de la integral. Finalmente, expresamos la integral de línea como la multiplicación del radio por el ángulo de phi e integramos de 0 a 2pi. De esta manera llegamos al resultado de la parte izquierda de la ley de Ampère. Reemplazamos esto en la ley de Ampère y trabajamos ahora con la parte derecha. Nos damos cuenta que la integral de la densidad de corriente a través de toda la superficie simplemente es la corriente encerrada. Y esto era fácil entender porque nuestro contorno amperiano encierra absolutamente toda la corriente que está siendo transportada por el cable. Despejamos ahora el campo y obtenemos el campo magnético creado por un alambre volumétrico fuera del alambre. Nos damos cuenta que el resultado es exactamente igual al campo creado por un alambre infinitamente delgado. Ahora vamos a calcular el campo magnético creado dentro del alambre. Para esto escogemos un nuevo contorno amperiano, en este caso el radio de la circunferencia del contorno amperiano R es menor, en todos los casos, menor o igual, que el radio del alambre. Dibujamos para este contorno amperiano los elementos infinitamente pequeños de línea dl y en esos mismos lugares dibujamos el campo magnético. Exploramos la disposición que existe entre estos dos vectores y otra vez llegamos a la conclusión de que los vectores son paralelos. Adicionalmente, nos damos cuenta que la distancia de cada elemento del contorno amperiano a cada elemento infinitamente pequeño de corriente es exactamente la misma, lo que significa que el campo magnético es constante en todo el contorno y este puede salir de la integral. Podemos llegar a la misma conclusión utilizando ciertas condiciones de simetría. No existe en el contorno amperiano ningún elemento predominante que se diferencie de los demás. Ahora expresamos la integral de línea a través del ángulo de phi multiplicado por el radio e integrado de 0 a 2pi. De esta manera llegamos al resultado de la parte izquierda de la ley de Ampère. Ahora vamos a calcular la parte derecha de la ley de Ampère. Es importante poner atención debido a que en este caso el contorno amperiano no encierra toda la corriente y es necesario realizar el cálculo de la integral de la densidad de corriente en el área. Para esto vamos a dibujar el vector densidad de corriente eléctrica que está definido por la corriente eléctrica y la forma del cable que transporta esa corriente. También dibujamos el vector de superficie, que en este caso es una superficie transversal ubicada en el plano XY. Nos damos cuenta que estos dos vectores son paralelos, lo cual simplifica la multiplicación escalar a una multiplicación de módulos. Con café estamos indicando la corriente que no está encerrada por nuestro contorno amperiano. Si es que desarrollamos ahora la integral tomando en cuenta que la densidad de corriente es constante y puede salir de la integral, simplemente nos queda una integral de superficie que la abrimos en función del radio y del ángulo de phi. Finalmente integramos la variable dr desde 0 hasta el radio del contorno amperiano. No podemos integrar hasta el radio del cable porque no toda la corriente del cable está siendo encerrada por nuestro contorno amperiano. Simplificamos las variables y nos damos cuenta que en este caso el campo magnético no cae inversamente proporcional a la distancia, sino que es proporcional a la distancia.
Como podemos ver, tenemos dos respuestas diferentes para dos regiones al interior y al exterior del cable. Para esto vamos a comprobar que las dos respuestas sean congruentes en el punto de frontera. Es decir, vamos a reemplazar el radio del cable en las dos respuestas. Nos damos cuenta que son exactamente las mismas, lo que nos permite suponer que nuestra respuesta es correcta y graficar el campo magnético creado por un alambre volumétrico en todo el espacio. Muchas gracias.